no les tengo slides preparadas para esto. Luego eh, te las envío. Vamos a trabajar hoy como si fuera tablero. ¿Listo? Entonces vamos a recordar un poco la Profe, ecuación. profe, qué Señor. pena, es para lo de el primer punto del parcial que pues usted nos dijo que el lunes que pues si teníamos dudas nos lo revisáramos. Ahorita al final. ¿Listo? Listo, profe. Vale. No le estoy compartiendo. Listo. Entonces, vimos que la ecuación de Bernoulli, pues, se podía deducir de varias formas. Vimos la deducción a partir de la segunda ley de Newton para una línea de corriente, ¿sí? Y también la deducimos a partir del principio de conservación de la energía. ¿Listo? Básicamente, para un tubo de corriente, ¿sí? Para un tubo de corriente, pues ya sabemos que teniendo en cuenta la descripción eh, euleriana, ¿sí? Donde yo defino un campo de fluido, donde para este caso podríamos decir que esto es un tubo de corriente, ¿sí? Compuesto de muchas líneas de corriente, donde yo necesito definir algunas propiedades. Principalmente vamos a suponer que esta es la entrada, ¿sí? La entrada vamos a tratar de especificar aquí una región de estudio. Listo, vamos a llamar esto un volumen de control. Listo, ahí en azul, ¿vale? Mi volumen de control. Y vamos a suponer que a ese volumen de control le entra un flujo másico, ¿sí? Y le sale el mismo flujo másico. ¿Listo? Digamos que establecimos ciertas restricciones para la deducción de esta ecuación. Dijimos que esto era un flujo estable, ¿sí? O estacionario Compresible. e incompresible, ¿sí? ¿Vale? Entonces tenemos a la entrada unas propiedades que vamos a llamar esto el punto 1. Vamos a decir que a la entrada tengo la presión 1, tengo una velocidad 1 y tengo un Z1, ¿vale? Donde el Z lo vamos a definir a partir de este eje de referencias, ¿listo? Y a la salida voy a tener punto 2, ¿vale? Una presión 2, una velocidad 2 y un Z2, ¿cierto? Entonces, Señor. si hablamos desde el punto de vista de energía, yo sé que a la entrada tengo tres tipos de energía para los fluidos, ¿cierto? Voy a tener energía de presión, vamos a tener aquí energía cinética y voy a tener aquí energía potencial. ¿Listo? La ecuación de Bernoulli es una ecuación donde pues hay conservación de energía, es para un flujo estable, un flujo estacionario, incompresible, adicionalmente a eso donde no se tienen en cuenta los efectos viscosos, porque los efectos viscosos pues me generan unas pérdidas, ¿sí? Por la fricción entre el fluido y la superficie, ¿vale? Entonces vamos a decir que en la ecuación de Bernoulli pues la energía, ¿sí? La energía se conserva completamente. Es decir, la energía a la entrada es exactamente igual a la energía a la salida. ¿Listo? Bueno, si quiero hablar en términos de energía, por ejemplo, si yo hablo de energía potencial, yo sé que la energía potencial es masa por gravedad por la altura. ¿Sí? Si hablo de energía cinética, yo sé que la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿vale? Y la energía de presión, en este caso, pues va a depender de la masa, ¿sí? Por la presión sobre la densidad.
¿listo? Pero a este sistema yo no le estoy midiendo la energía, sino estoy mirando qué cantidad de energía está entrando y qué cantidad de energía está saliendo, ¿sí? de mi región de estudio. Entonces, como estamos hablando de flujo de energía, ¿sí? Esto pues son potencias o flujo de energía o energía por unidad de tiempo. ¿Listo? Y como la energía se conserva, pues yo digo que el flujo de energía que entra al sistema, ¿sí? Es igual al flujo de energía que sale del sistema, por lo tanto me va a quedar acá un m punto por la presión ρ a la salida más un medio del m punto por la velocidad del flujo al cuadrado más el m punto por la gravedad por el z a la salida. Esto sería la presión a la salida, la presión a la salida, presión a la entrada, velocidad a la entrada y listo, ¿vale? Podemos ver que pues como el flujo másico aquí lo puedo factorizar y es el mismo flujo másico que está entrando y que está saliendo, pues esto, pues los flujos másicos se me van, ¿vale? Y me queda que la presión a la entrada sobre la densidad más la velocidad a la entrada al cuadrado sobre 2 más el Gz a la entrada es igual a la presión a la salida sobre la densidad, la velocidad 2 al cuadrado sobre 2 más Gz a la salida. ¿Listo? Y que esto es constante, ¿sí? Y se conserva a lo largo de una línea de corriente. Es decir, que en cualquier punto, si yo quiero determinar esa energía como se está conservando, pues la relación de presiones, velocidades y alturas debe ser constante. ¿Listo? Yo también les mencioné en el video que para efectos prácticos que más adelante vamos a entender, la ecuación de Bernoulli también se presenta, ¿sí? En términos de alturas. Entonces, para volver a estos términos alturas, pues lo que debo hacer es dividir todos los términos, ¿sí? Sobre la gravedad. Me va a quedar que la ecuación de Bernoulli la voy a representar de esta manera como presión sobre ρg, ¿sí? O sea, dividiendo ρ multiplicándolo por la gravedad me da el peso específico a la entrada, ¿cierto? Más la velocidad a la entrada al cuadrado sobre 2g más z a la entrada es igual a la presión a la salida sobre el gamma más la velocidad a la salida sobre 2g más el z a la salida. ¿Listo? Bueno, y esto pues es constante a lo largo de una línea de corriente en un flujo estacionario e incompresible, ¿vale? Y un flujo no viscoso. Bueno, entonces esta es la ecuación con la que vamos a empezar a trabajar. Vamos a hacer los primeros ejercicios y vamos a empezar a ver ciertos casos. ¿Listo? Bueno, pues a mí me gusta llamarlo así, no quiere decir que ustedes lo encuentren en los libros así de esa manera, pero es como diferentes formas de aplicación, ¿sí? O en sistemas en los cuales se puede aplicar la ecuación de Bernoulli. ¿Listo? Entonces recuerden, ecuación de Bernoulli, flujo no viscoso, estacionario, incompresible, ¿vale? Tener en cuenta que la energía se conserva. ¿Listo? Entonces, el primer caso es, vamos a suponer que yo tengo un depósito, ¿sí? Al cual yo le voy a abrir aquí un agujero. ¿Listo? Bueno, es importante realizar ciertas acotaciones. Cuando yo hablo de un flujo estacionario, ¿qué quiere decir un flujo estacionario? Velocidad del fluido cero, igual a cero. No, flujo ¿La densidad es constante? Va a cambiar cuando pase el tiempo. Exactamente, es un flujo que se va a mantener constante, ¿sí?
a medida que pasa el tiempo, ¿vale? Si ustedes miran este caso y le abren, por ejemplo, un roto aquí a este tanque, pues va a empezar a salir una cantidad de fluido, ¿cierto? Y a medida que esa cantidad de fluido empieza a salir, pues esto empieza a disminuir, ¿vale? Entonces, si yo lo planteo de esa forma, el flujo no es estacionario, ¿sí? Va a ser un flujo transitorio porque va a haber un punto donde esto se vacía y aquí ya no me sale nada más. ¿Listo? Bueno, pero vamos a suponer, ¿sí? Vamos a suponer que este Z, ¿sí? Este nivel es constante. ¿Eso cuándo ocurre? Entonces ocurre cuando, por ejemplo, estoy sacando agua, no sé, de un lago, ¿sí? O a la vez que va saliendo agua, está ingresando el líquido, ¿sí? O supongamos, no sé, es un lago, es un depósito de líquido muy grande, donde, digamos, esta altura no se me va a ver afectada, ¿sí? Por la salida de flujo. Ah, espérame que me olvidó mencionarles algo. Vamos a darle nombres a estos términos, ¿sí? Yo sé que esto es energía de presión, ¿sí? Pero como esto está en funciones de alturas, ¿sí? Estos son alturas, esas alturas también se pueden llamar cabezas, ¿listo? A esto vamos a llamarle cabeza de presión, ¿sí? O altura de presión, colocarle aquí altura de presión, altura o cabeza de presión, a esto le vamos a llamar altura o cabeza dinámica, y a esto le vamos a llamar altura geométrica, ¿sí? O también elevación, puede ser, listo, dependiendo del texto que tomen. Vamos a llamarlo así, altura geométrica o elevación, altura o cabeza dinámica, ¿sí? Y altura o cabeza de presión, ¿listo? Bueno, entonces, estos dos términos, ya más adelante vamos a darle otro nombre, por aquí lo voy adelantando, a esto le vamos a llamar estancamiento, ¿vale? Altura de estancamiento. Listo, ahorita lo transformamos, solo como para que ya quede mencionado. ¿Listo? Bueno, entonces, como les decía, la idea es que esta altura permanezca constante. ¿Listo? Con eso yo puedo garantizar, ¿sí? De una u otra manera la continuidad, porque recuerden que a la conservación, ¿sí? De masa, ¿sí? O a un flujo estacionario, un flujo que no varía en el tiempo, también se le llama el principio de o ecuación de continuidad, cuando la masa se conserva. Entonces, para yo hacer un análisis de este primer caso con la ecuación de continuidad, pues vamos a suponer que esta cantidad de fluido que está saliendo, ¿sí? O le está entrando por allá por otro agujero, ¿sí? O simplemente este depósito es tan grande que no se ve afectado o el nivel no se ve afectado por esta salida de fluido. O sea, es una salida muy pequeña, ¿sí? Con respecto a la cantidad de masa que hay ahí adentro, ¿vale? O simplemente es un tubo, es un tanque al cual le está entrando agua por acá, ¿sí? Por un tubo y le está saliendo agua por acá. Y el M punto de entrada es el mismo M punto de salida, por lo tanto el Z permanece constante. ¿Listo? Vamos a tratar de imaginarnos qué ocurre internamente. Entonces, primero, todas las partículas, ¿sí? De fluido que están aquí en esta superficie, ¿cómo están? Eso es un lago por ahí. Movimiento. Están quietas. Esto es una superficie de un líquido. ¿Listo? Es un nivel de un fluido que está en contacto con la atmósfera, pero no se está moviendo, ¿sí? Vamos a suponer que la velocidad ahí es cero. ¿Listo? Si usted se mueve por acá y empieza, no sé, a bajar por aquí cualquier punto del fluido, vamos a llamar esto un punto, voy a llamarlo por aquí un punto.
Entonces, este es mi nivel de fluido. Entonces, si yo empiezo a bajar acá, por acá, por acá, por acá, voy a llamar esto el punto 1, ¿sí? Aquí este punto, que vamos a llamar un punto 2, ¿sí? Está completamente estático también, ¿listo? Entonces, si yo hago la ecuación de presión hidrostática, yo puedo decir que la presión 2, aquí, manométrica, voy a ponerlo así en minúscula, la presión 2 es igual a gamma del fluido por H, ¿listo? Vamos a suponer que esta altura es H, ¿listo? ¿Vale? O dejémoslo, llamémoslo Z, dejémoslo como gamma Z. Entonces, si yo me vengo al punto 1, ¿sí? ¿Cuánto sería la cabeza total? Voy a llamar cabeza total en el punto 1 a la suma de la cabeza, ¿sí? De presión, P1 sobre gamma, velocidad 1 al cuadrado sobre 2G más Z1, ¿sí? La cabeza de presión, la cabeza dinámica y la cabeza estática. ¿Cuáles de estas existen en el punto 1? ¿Qué me dicen ustedes? La única que no existe es la dinámica, ¿verdad? Entonces, la 1 no existe porque es presión atmosférica, ¿sí? Vamos a trabajar con presiones manométricas. Entonces, vamos a suponer que esta es 0 si estamos trabajando con presiones manométricas, ¿vale? ¿Listo? Y la 1, y la cabeza dinámica sería ¿cuánto? 0 también, ¿vale? ¿Sí o qué? Sí, señor. Ahora, si me voy al punto 2, la altura total en el punto 2 sería igual a la presión 2. Profe, una pregunta. Señor. Digamos, bueno, ahí la presión 1 no existe por lo que usted nos dijo que la presión atmosférica, ¿no? Se está ejerciendo. Pero digamos, si fuera un tanque cerrado, o sea, ¿existe el caso o no? Sí, señor. Muy bien, muy buena pregunta. Si es un tanque cerrado que está presurizado, va a haber una presión. Sí. La respuesta es sí. ¿Listo? Más adelante con los ejercicios, pues vamos a ver qué eso ocurre. ¿Listo? Profe. Bueno, entonces, ahora, vamos a venir para el punto 2. Ahora, la presión manométrica, porque aquí miramos presión manométrica. ¿Cuánto es la presión manométrica acá? ¿El fluido cómo está aquí? Está quieto. Quieto también. ¿Sí? Entonces, aquí existe presión. ¿Listo? ¿Y la presión es cuánto? Gamma por Z. Gamma por Z. ¿Listo? No la vamos a poner, pero es gamma por Z. Ahora, ¿cuánto es la cabeza dinámica? Si el fluido está quieto. Cero también. ¿Y cuánto es la cabeza, ¿sí? De elevación? Y yo tomo como referencia aquí Z igual a 0. ¿Cuánto es? Pues 0. ¿Cierto? Miren que si yo hago conservación de energía entre el punto 1 y punto 2, ¿aquí qué había? Aquí había energía potencial, ¿cierto? Y aquí en el punto 2, toda la energía potencial se transformó ¿en qué tipo de energía? ¿Energía de presión? En energía de presión. La presión 2 es gamma por Z. Si yo lo divido entre gamma, pues me da que HT2 o la altura total 2, pues se convierte en Z, ¿cierto? Z1, ¿cuánto era? Z, ¿sí? Y presión 2 sobre gamma, ¿cuánto es? Z. ¿Por qué? Porque mire lo que dice acá esta ecuación. Que la energía se conserva. Entonces, toda la energía potencial aquí se transformó en energía ¿de qué? De presión. En energía de presión. ¿Listo? Ahora vamos a llamar esto un punto 3. ¿Listo? Punto 3. Y vamos a calcular
toda la energía ahí a la salida, o toda la cabeza a la salida. Entonces voy a colocar P3 sobre gamma. ¿Cuánto es la presión 3 ahí a la salida? Entonces, ese chorro está ¿en dónde? Está expuesto a la atmósfera. O sea que la presión de ese chorro, ojo, aquí empiezo a eliminarles algunos conceptos erróneos que nosotros tenemos. Es decir, que el fluido sale a alta presión. Realmente el fluido no sale a alta presión, el fluido sale a alta velocidad. ¿Sí? Una cosa es la velocidad y una cosa es la presión. Realmente ese fluido sale a presión atmosférica o a presión manométrica, 0. La presión del fluido a la salida es 0. Lo que existe es velocidad, lo que existe es energía cinética, ¿vale? Que va a ser igual a V3, voy a ponerlo al cuadrado sobre 2G. ¿Listo? Bueno, no lo pongo porque esto no me deja, pero voy a ponerle aquí un 2G. Y voy a ponerle Z3. Esto es 0. O sea, toda la energía potencial se transformó en ¿qué? Aquí, ¿qué es lo único que hay? Energía cinética. Energía cinética. Exactamente, energía cinética. Entonces, aquí hay energía potencial, solo energía potencial. Aquí hay solo energía de presión y aquí hay solo energía cinética. ¿Listo? Como yo sé que la suma de estas tres es igual a la suma de estos tres y es igual a la suma de estos tres, pues yo puedo hacer esta igualdad entre dos puntos cualquiera, ¿sí? Que yo ponga aquí en mi sistema, siempre y cuando haya un flujo estacionario, incompresible y flujo no viscoso, ¿vale? Entonces, realmente, por ejemplo, aquí a la entrada de esta boquilla, ¿sí? Aquí aparece o empieza a aparecer esos campos, ¿sí? Esos campos de flujo que vimos la clase pasada, ¿sí? Donde, por ejemplo, recuerden que el campo de flujo es vectores velocidad. Entonces, aquí el vector velocidad probablemente es 0, ¿sí? Pero a medida que me acerco, empiezan a aparecer estas flechitas con unas líneas de corriente en esta dirección que ustedes ya vieron. A medida que me voy para allá, la flechita se hace como arranca en 0 y a medida que me voy acercando se hacen como las flechas más largas, ¿cierto? Eso era lo que definíamos allá como la región donde yo hacía mi análisis cinemático, ¿vale? Pero como les decía, eso era simplemente, o lo que vamos a ver en este curso es para comprender lo que ocurre o lo que es un campo de fluido y de qué depende, ¿sí? Y ustedes ya lo comprenden. ¿Listo? Bueno, ¿queda claro o no? Sí, señor. Y por ejemplo, yo llamo aquí un punto 4, ¿sí? Voy a poner otro punto intermedio ahí, vamos a llamar punto 4. Entonces, ese punto 4 vamos a calcular, ¿sí? Toda la energía. Yo sé que la suma de todas las energías deben ser iguales a ¿cuánto? 0. A 0 no, a Z. A Z. A Z. Entonces, la presión en 4 sobre gamma más la velocidad en 4 al cuadrado sobre 2G más Z4 es igual a Z. ¿Listo? ¿El Z4 cuánto es? El Z4 es 0, es decir, la energía potencial es 0. ¿Sí? Pero la suma de estos dos debe ser igual a ¿cuánto? A Z. Entonces yo les hago una pregunta. ¿Dónde es mayor la presión? ¿En 2 o en 4? En 2, ¿no, profe? En 2 es mayor porque aquí solo hay presión, aquí no hay velocidad. ¿Sí? Entonces aquí la presión en 4 es menor porque aparece un componente de la energía cinética. Sin embargo, ese valor de la energía cinética, debido a ese campo vectorial, yo sé que esa velocidad 4 sobre 2G es menor a la velocidad 3 sobre 2G. O sea,
pongámosle número, ¿vale? Vamos a ponerle un número aquí como para hacerlo más fácil. Supongamos que este Z es 10, ¿sí? Entonces, esto, la suma de todo esto me da 10. La suma de todo esto es 10, ¿cierto? Aquí la presión 2 sobre gamma es 10 y aquí esto es 10. ¿Listo? Entonces, la velocidad 4 debe ser menor, o velocidad 4 sobre 2G debe ser menor a 10, ¿cierto? Vamos a suponer que esto es, no sé, 8, ¿sí? Por lo tanto, la presión 4 sobre gamma debe ser igual a ¿cuánto? A 2. ¿Por qué? Porque estoy aplicando la ecuación de conservación de la energía o la ecuación de Bernoulli. ¿Listo? Entonces, a partir de la aplicación de la ecuación de Bernoulli a un sistema como esto, donde yo hago o aplico la conservación entre el punto 1 y el punto 3, yo digo que la presión 1 sobre gamma más la velocidad 1 al cuadrado sobre 2G más Z1 es igual a la presión 3 sobre gamma, velocidad 3 al cuadrado sobre 2G más Z3. Yo ya sé que Z3 no existe, que P3 no existe, que P1 no existe y que B1. Por lo tanto, Z1 es igual a la velocidad 3 al cuadrado sobre 2G. ¿Me escuchan ahí? Sí, profe, se había cortado antes. Bueno, de aquí sale una ecuación que se llama la ecuación de Torricelli, que yo sé que ustedes en algún momento la han escuchado, y es que la velocidad de un chorro, ¿sí?, en un tanque es igual a la raíz de 2 por G, por esa altura, en este caso es Z, o raíz de 2GH. ¿Sí la habían visto, sí o no? ¿Sí? Sí, señor. Esta ecuación es una aplicación de la ecuación de Bernoulli y se llama la ecuación de Torricelli. ¿Vale? Bueno, ¿claros hasta ahí? Sí. Pero vámonos con otro caso. Vámonos con un caso 2. ¿Listo? Vamos a suponer que yo tengo un tubo de corriente, ¿sí?, en el cual yo genero una restricción. ¿Listo? Voy a llamar esto mi punto 1. Voy a llamar esto mi punto 2. Entonces, presión 1 sobre gamma más velocidad 1 al cuadrado sobre 2G más Z1 es igual a la presión 2 sobre gamma más la velocidad 2 al cuadrado sobre 2G más Z2, ¿sí? Esto pues indica, ustedes ya vieron dibujo, ¿esto qué indica? ¿Qué indica este simbolito? ¿Está cortado? Que eso es un tubo, exacto, que está cortado, que eso es un tubo infinito. No es que esté abierto a la atmósfera. Es una zona que yo defino, ¿sí?, como mi volumen de control o mi zona de análisis, ¿vale? Es lo que yo voy a analizar. ¿Claros? Bueno, y digo, aquí le está entrando un M punto y aquí le está saliendo el mismo M punto. Flujo estacionario, incompresible, ¿sí?, no viscoso. Bueno, ¿qué podemos ver que es igual en los dos? ¿Qué es igual en los dos? La altura, La ¿no? misma altura. Z. ¿Listo? Bueno, según la ecuación de continuidad para un flujo incompresible, yo sé que el flujo volumétrico en 1 es igual al flujo volumétrico en 2. ¿Y el flujo volumétrico era igual a qué? A la velocidad 1 por
el área 1, ¿sí? Y eso es igual a la velocidad 2 por el área 2. Ojo, esto solo se cumple si el flujo es incompresible, ¿cierto? Porque ustedes todos vieron el video. ¿Cierto que sí? Sí, Señor. Bueno, listo. ¿Dónde es mayor la velocidad entonces? ¿En 2 o en 1? En 2, ¿no? Entonces, como el área 2 es menor, ¿sí?, que el área 1, la velocidad 2 va a ser mayor a la velocidad 1. O sea que la presión 2 va a ser ¿cómo? Va a ser menor que la presión. La presión 2 va a ser menor que la presión 1, ¿vale? Entonces vamos a dejarlo de esta manera. Voy a colocar aquí que la velocidad 2 al cuadrado menos la velocidad 1 al cuadrado sobre 2G es igual a la presión 2 menos la presión 1 sobre gamma. ¿Listo? Ojo, para tener en cuenta. Cuando un fluido se estrangula, ¿sí? O no se estrangula, mejor digámoslo de otra manera. Cuando un flujo o se presenta una obstrucción, ¿sí?, las líneas de corriente, bueno, voy a tratar de dibujar las líneas de corriente acá, así. Como deben pasar por un área mucho menor, ¿listo? Pues el flujo lo que hace es, cuando se acerca acá, se acelera, pasa mucho más rápido. Me disculpan ahí que pues no me quedaron las líneas bien, pero bueno. Son líneas de corriente que al pasar por esta restricción se aceleran. Cuando un fluido se acelera, ¿sí?, disminuye su presión. Algunos, que es otro concepto erróneo que tenemos, es no, como el área ahí es menor, la presión es mayor. Pero es que la presión depende, ¿sí? Depende. La presión estática sí disminuiría porque el área es menor, pero la presión debido al movimiento del fluido se hace menor porque el fluido pasa más rápido. Es decir, como esta componente, como yo sé que la energía se tiene que conservar, ¿sí?, si aquí había 10 unidades, ¿sí?, supongamos que aquí habían 5 unidades de presión y 5 unidades de energía cinética, ¿sí?, aquí se aumentó el componente de energía cinética, supongamos a 8, por lo tanto el componente de la energía de presión tiene que disminuir para que la energía se me siga conservando, ¿vale? ¿Listo? Bueno, vámonos con otro caso. Vamos a hablar de un tubo de pitot. Vamos a ver qué es un tubo de pitot. Supongamos que yo tengo acá un tubo. ¿Listo? Y dentro de ese tubo meto un tubo pequeñito. Vamos a suponer que esto es un tubo acá. Vamos a suponer que voy a meter un tubito acá. ¿Listo? Y voy a ponerle por acá un manómetro. Entonces, ¿qué va a pasar acá? O no, dibujémoslo de otra manera, más fácil. Vamos a suponer que esto es un tubo piezométrico. Es decir, que está abierto ahí a la atmósfera. Entonces, aquí viene el fluido. El fluido viene aquí con toda la gana. Pero aquí en este punto
el fluido, ¿sí?, se estanca. Se me produce, voy a llamarlo así, un punto de estancamiento. Por el nombre de la palabra, ¿qué creen que significa estancamiento? Velocidad cero. Un punto de velocidad cero. Muy bien. ¿Listo? Voy a llamar esto aquí un punto 1. Voy a llamar esto un punto 2. Sí, bueno, dámoslo aquí. 1. Voy a llamar esto 2 y voy a llamar este punto un punto E. ¿Listo? Entre el punto 1 y el punto 2, ¿qué cambia? ¿Qué cambia entre el punto 1 y el punto 2? ¿Hay algo diferente entre el punto 1 y el punto 2? No. La Nada, velocidad. nada. Entre el punto 1 y el punto 2, nada. El flujo es el mismo, ¿vale? Pero el punto 2, vamos a llamarlo un punto muy cercano al punto de estancamiento, justo antes de que el fluido se estanque. Vamos a suponer que la presión 2 sobre gamma más la velocidad 2 al cuadrado sobre 2G más Z2, ¿sí? Es toda la energía en el punto 2, ¿vale? Ahora me voy a ir para el punto de estancamiento. Voy a llamarlo E, presión de estancamiento sobre gamma, velocidad de estancamiento al cuadrado sobre 2G más Z de estancamiento. ¿Listo? Dejemos el dibujito como lo había dejado inicialmente para no alargarlo tanto. Este es un manómetro que me mide la presión de estancamiento. Y vamos a decir que estamos trabajando con presiones manómetro. ¿Qué es igual entre el punto 2 y el punto E? El Z. El Z. ¿Listo? ¿Y qué más es cero? La velocidad de estancamiento. Esta velocidad. ¿Listo? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que era la suma de la presión o la cabeza de presión más la altura de cabeza dinámica? ¿Altura de estancamiento? Altura de estancamiento, ¿vale? ¿Por qué? Porque si yo coloco un punto de estancamiento, ese punto de estancamiento, ¿sí?, va a tener una energía igual a la suma de la energía de presión más la energía, ¿sí?, o la cabeza dinámica, ¿vale? Entonces, si ustedes colocan un manómetro, perdón, un tubo de Pitot, ¿qué es un tubo de Pitot? Un tubo de Pitot es un tubo, pues, que no es ni tan grande ni tan pequeño. Si es muy pequeño, pues ya se me vuelve un capilar y va a haber un ascenso aquí de fluido debido a la capilaridad. Pero pues tampoco es un tubo tan grande como para que el fluido se me vaya por ahí. ¿Listo? Todo el fluido que está aquí, que se queda ahí, pues si la velocidad aquí es 0, pues esto, ¿sí?, básicamente se me va a convertir en una columna de fluido, ¿sí? Si lo dejo completamente abierto, pues la presión aquí en el punto de estancamiento va a ser igual al gamma por la altura de este piezómetro, ¿cierto? Porque recuerden que un piezómetro es una columna, ¿sí?, que me mide la presión hidrostática. Para medir presión hidrostática, pues el fluido tiene que estar ¿cómo? Completamente quieto, ¿cierto? Entonces, esa presión del estancamiento, esta presión sería igual al gamma por la altura de la columna de fluido que hay acá. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, la presión de estancamiento sobre gamma es igual a la presión 2 sobre gamma más la velocidad 2 al cuadrado sobre 2G. ¿Sí? Démoslo como velocidad del tubo, ¿sí?, sin importar si es en 1 o es en 2. Entonces miren que este caso de tubo de Pitot me sirve a mí para determinar, por ejemplo, cuánto es la velocidad. Es decir, si yo coloco un manómetro aquí en el punto 2, ¿sí?, y coloco un manómetro en el punto acá en el tubo de Pitot y yo mido ese diferencial de presión, pues la velocidad básicamente
va a dar igual a la raíz de ¿qué? Del delta de presión, ¿cierto? Sobre rho, porque P sub E menos P sub 2 sobre rho G, me falta un 2, va a ser igual a la velocidad al cuadrado sobre 2G, este G se me va con este G, y aquí me falta un 2. ¿Listo? Entonces, si yo mido la presión en el punto antes del punto de estancamiento y mido la presión de estancamiento, la diferencia entre el estancamiento y la presión antes del estancamiento multiplicado por 2 dividido entre la densidad raíz me da la velocidad. Y si yo conozco el área de esta superficie, perdón, de este tubo, pues podría determinar, ¿sí? ¿Cuánto es el flujo volumétrico? ¿Cierto que sí? ¿Sí o qué? Lo mismo para este caso, ¿sí? Yo sé que la velocidad 1 por el área 1 es igual a la velocidad 2 por el área 2. ¿Cierto que sí? Entonces yo podría decir también que el delta de presión sobre rho por G es igual. Voy a tratar de simplificar esto un poco más. Voy a decir que esto es velocidad 2 al cuadrado y la velocidad 1 sería igual a ¿qué? A la velocidad 2 por el área 2 sobre el área 1. ¿Cierto? ¿Sí o qué, muchachos? Señor. Entonces, esto sería igual a la velocidad 2 al cuadrado por el área 2 sobre el área 1 al cuadrado. ¿Cierto que sí? Sobre 2G. O sea que yo puedo determinar también que la velocidad 2 al cuadrado que multiplica a 1 menos el área 2 sobre el área 1 al cuadrado es igual al delta de P sobre rho. ¿Sí o qué? Entonces yo podría decir también que la velocidad 2 es igual a la raíz de delta de P. Me falta el 2 nuevamente aquí, me lo estoy comiendo, ¿cierto? A 2 por el delta de P sobre 1 menos el área 2 sobre el área 1 al cuadrado. ¿Sí o qué? Sí, señor. Entonces, son ecuaciones que pues uno en los ejercicios se va dando cuenta, pero pues yo se las voy ya colocando para, dependiendo del tipo de caso que nos vayamos a encontrar. Profe, ¿Listo? una cosa, ahí no falta el rho multiplicando a Falta 1 aquí el menos. RO. Sí, falta aquí el RO. Gracias. ¿Listo? Bueno. Y así, o sea, vamos a ir encontrando más casos, ¿sí? Más casos, pero digamos que con estos vamos a arrancar de una vez a hacer ejercicios. ¿Ok? Bueno, déjenme, ya les coloco unos ejercicios. Regálenme un segundo. Ya les pongo unos ejercicios. Vamos a arrancar con este, que es el más sencillo.
Listo. Entonces, ahí me observan, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, vamos a determinar P1, P2, P3 y el caudal. ¿Listo, muchachos? Háganle. Les doy 10 minuticos para que planteen ese ejercicio. ¿Ok? Listo, profe. Vale. Profe, el origen, uno es libre de ponerlo donde uno quiera. Perdón, escuché lo que no era. Sí, sí. Pues recuerden que la energía se conserva. Pues si quiere llamen el punto cero. Sí. ¿Vale? Profe, pero, o sea, no habría conflicto al uno para tomar la presión o la Z que sea pues, negativo si uno toma el cero ahí. O dice que hacia abajo es positivo y ya. No importa. Ah, usted se refiere al origen del Z, pues lo puede Sí, tomar ahí. señor. Z lo toma aquí negativo, aquí el Z va a ser cero. O sea, en Ah, listo. últimas no va a pasar nada. Usted va a tener aquí una energía potencial negativa con respecto a ese punto. Ah, listo, profe. Eso no importa, pero pues para el Z, pues tomémoslo más fácil aquí.
Y aquí un Z igual a 0. Bueno, hagámosle para avanzar y para alcanzar a revisar el examen. Ustedes lo pueden hacer como quieran, lo pueden hacer conservando energía entre 0 y 1. A mí, la verdad, para este tipo de ejercicios, ¿sí? Prefiero hacerlo calculando el H total o la altura total en 0. ¿Sí? Altura total en 1, altura total en 2, altura total en 3, ¿vale? Y falta un punto aquí que hay que definir, que es el punto 4. ¿Listo? ¿Cuánto es el H total en 0? ¿En 0 qué hay? Coloquémoslo. P sub 0 sobre gamma. B sub 0 al cuadrado sobre 2G más Z 0. ¿Cuál es el? Ya solo energía potencial, ¿no? Solo potencial. ¿Y eso es igual a cuánto? ¿A 8? A 8. Muy bien. ¿En 1 qué hay? Energía de presión y energía cinética. Entonces coloquemos, ¿seguro hay energía cinética? No. Energía cinética no. Ahí no hay. Acá no hay cinética, porque está suficientemente alejado, ¿sí?, de esta zona donde se me produce campo de velocidad. Entonces, en 1 sí hay, velocidad no hay y Z no hay. Una pregunta. Señor. Bueno, es que, pues no sé, o sea, yo supuse que había energía cinética, pues de acuerdo al primer caso, porque digamos nosotros dijimos que en el primer caso del ejemplo, dijimos que en el punto 2 había tanto energía de presión como energía cinética. Acá mire, ¿qué había? No, perdón, no lo tomé, no, perdón, error mío. Era ahí en la entrada, ¿listo? Entonces, esto aquí, la presión sobre gamma es igual a 8 pies. ¿Ok? Vámonos para el punto 2. Presión 2 sobre gamma, velocidad 2 al cuadrado sobre 2G más Z2. ¿Cuál no existe? Para eliminarla de una vez. La energía potencial. Esta no existe y todas me tienen que sumar 8. ¿Cierto? Ahora vámonos para el punto 3. ¿En 3 qué hay? ¿Energía potencial? ¿Potencial hay? Sí, claro. ¿Cuánto es la energía potencial ahí? Ahí sería 8. 8. ¿Qué otra energía hay? Velocidad, ¿no? Hay energía cinética. ¿Y la presión? No, no tiene. También hay. Ojo. Que está dentro, ¿no? O sea, no Esta está... presión no es esta misma. Es diferente. Porque esto está expuesto a la atmósfera. Esto no está expuesto a la atmósfera. Aquí hay un movimiento de fluido. Recuerden que aquí la energía potencial se transformó en energía cinética y de presión. A medida que va subiendo, se va transformando en energía. Esta energía cinética y de presión, ¿sí?, se va transformando en energía potencial, ¿cierto? La energía cinética aumenta o disminuye a medida que subo. Disminuye. Se mantiene, ¿no es que es el mismo diámetro? Profe, pero al ir subiendo no tendería a disminuir la velocidad. La velocidad se mantiene constante por la ecuación de continuidad. El flujo que entra es el mismo flujo que sale. Si el diámetro acá es igual al diámetro acá, la velocidad se mantiene como constante. Entonces, ojo, porque esas son las digamos, como ¿cómo lo digo? ¿Qué término uso? Como las premisas que nosotros creemos tener de los fluidos. ¿Sí? No, es que está bajando la energía, tiene que frenarse, ¿no? Ok, se frena, entonces por acá no sale nada.
Entonces, es que cómo se transforma la energía. ¿Listo? Entonces, aquí había de presión y velocidad. Ahora, esta componente entre este punto y este punto se mantiene. ¿Sí o qué? Aquí lo que pasa es que esta energía de presión tiene que bajar, ¿cierto? Y lo que disminuye acá se transforma en energía potencial. Ya vamos a mirar qué ocurre en ese punto específico. Vámonos para el punto 4. Pregunta por acá, vamos a ver qué. La velocidad es inversa a la presión. Sí, exactamente. Bueno, en el punto 4 que tengo. Cinética y potencial. De presión no habría porque estaría en el ambiente. Exactamente. ¿Listo? Entonces, este término desaparece, ¿sí? Y eso es igual a 8 pies. Listo. Ahora, ¿quién me dice cómo puedo determinar este flujo? O miremos mejor dicho. Aquí, pues yo ya sé que Z va a ser igual a 8. Aquí sé que la presión, pues, el 8 multiplicado por el gamma me da la presión. Pero aquí no sé, mejor dicho, esto puede ser 5 y 3, esto puede ser 4 y 4, pero no sé qué componente hay de cada uno y aquí tampoco. Aquí sí conozco el Z. ¿Cuánto es el Z de 3? 8, ¿no? 8. Este Z es 8, ¿sí? Sé que este es igual a este y este es igual a este, ¿vale? ¿Cuánto es el Z acá? En 4. 5. 5. Muy bien. Entonces, como el Z aquí es 5, ¿cuánto es esta velocidad? 3. 3. Bueno, ¿Y esta cuánto es? los mismos 3. 3 y esta es igual a 3, ¿cierto? Entonces, de entrada, aquí ya conozco, ¿sí? Voy a ir para el punto 4. Pero, profe, una pregunta, ¿por qué es que decimos que las velocidades son iguales? Por la ecuación de continuidad, conservación de masa. Todo lo que pasa por aquí, todo lo que entra aquí, sale aquí. Si el diámetro es constante, ¿sí? Si el diámetro es constante, la velocidad tiene que ser constante para flujo incompresible. ¿Está claro? Listo, profe. Sí, gracias. Bueno, entonces en el punto 4 yo sé que la velocidad 4 al cuadrado sobre 2g más z4 es igual a 8, ¿sí? Yo ya sé que z4 es igual a 5, o sea que la velocidad 4 al cuadrado sobre 2g es igual a 5, ¿sí? Velocidad 4 sería igual a 5, voy a ponerle aquí unidades. Profe, ¿no es 3? Sería igual a 3, ¿no? 5, no es que lo estoy midiendo desde acá. No, profe, 8 menos 5. 8 menos... Ah, sí, qué pena. 3. 3. ¿Listo? Por 2 por 32,2 pies sobre segundo cuadrado. ¿Vale? Entonces, ¿qué me va a dar la velocidad? 13.9 13,9 ¿qué? pies sobre segundo. Listo. ¿Cuánto sería el caudal? ¿Eso por el área? Por el área, o sea, 13,9 por pi por 2 dividido entre 12 al cuadrado sobre 4, ¿cierto? ¿Sí o qué, muchachos? ¿Sí o no?
Sí. Bueno, ¿cuánto me da el caudal entonces? 0.303. Bueno. Listo. Entonces, nos vamos para acá. P1 sobre gamma es igual a ¿cuánto? A 8. O sea que P1 es igual a ¿cuánto? A 8 pies ¿por cuánto? Por 62,4 libras pie cúbico, ¿cierto? Profe, decimos que eso es agua. Sí, es agua. ¿Cuánto me da la presión 1? 499.2. 499,2 libras pie cuadrado. Si me lo pidieran en PSI, yo sé que un pie son 12 pulgadas, ¿cierto? PSI son libra pulgada cuadrada. Entonces sería dividir esto entre 144. ¿Cuánto me daría la presión 1 en PSI? 3.466. P6. 3, profe, 3. 463. Profe, 3.466. Eh, bueno, vámonos ahí. 3.466. Sí, señor. Listo. Ahora, P2 sobre gamma sería igual a ¿cuánto? Si B2 sobre 2G es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto es B2 sobre 2G? 3, ¿no? El mismo 3, o sea, P2 sobre gamma es igual a ¿cuánto? A 5, ¿no? A 5. ¿Listo? Entonces, P2 sería igual a ¿cuánto? A 5 por 62,4 dividido entre 144. ¿Cuánto es P2? 2.166 PSI. 2,166 PSI. Vámonos para el punto 3. ¿Cuánto es B3 sobre 2G? Los mismos 3. O sea que ¿cuánto es P3 sobre gamma? 3. Menos 3. Los 3. O sea que P3 es igual ¿a cuánto? Menos 1.3. Menos 1,3 PSI. Bueno, muchachos, voy a aprovechar el ejercicio para mencionarles un término que por allá en la guía, en el sílabus o en el resumen del curso, aparece. ¿Sí? Y yo sé que ustedes ya vieron lo que es la presión de vapor. ¿Cierto? ¿Qué es la presión de vapor? Para un fluido. Entonces, si ustedes tienen un diagrama TV, ¿cierto? Ustedes saben que, por ejemplo, a presión atmosférica a nivel del mar de 101,325 kilopascales, la temperatura de saturación, ¿cuánto es? Aproximadamente.
100 grados aproximadamente. 100 grados. Así como yo puedo hallar una temperatura de saturación a una presión determinada, también puedo hallar una presión de saturación a una temperatura determinada, ¿cierto? Supongamos que este ejercicio, que no tiene nada que ver con esto, pero como para mencionarlo de una vez, ¿listo? Supongamos que me dicen que el agua está a 25 grados, ¿listo? ¿Cuánto sería esa presión de saturación o esa presión de vapor a esa temperatura? No sé si alguien tenga unas tablas por ahí de termo a la mano. Bueno, voy a subir unas tablitas de una vez. Regáleme un segundito. Profe, ¿cuál es el dato que necesitaba? La presión de vapor a 25 grados. La presión saturada a 25 grados de agua es de 2.33 kilopascales. A mí me da 3.16. Aquí está, mira, 3.17. ¿Sí? ¿Sí la ven acá? Señor. Presión de saturación, 3,17 kilopascales. ¿Sí? Quiere decir que si el líquido, el agua en este caso, en algún momento alcanza esa presión, ¿sí? ¿Qué va a ocurrir? Va a hervir. Exactamente. A eso se le llama, o eso tiene un nombre que se llama la cavitación. ¿Listo? Pues vayan a cuando ustedes vayan a hablar de bombas, ¿sí? Cuando vean, ¿cómo se llama? Para ustedes se llama sistema de transporte de aprovechamiento de fluidos, ¿cierto? ¿Sí? Así se llama la materia de ustedes de bombas. ¿Quién la da? ¿La Cross todavía? No lo tengo presente, profe. Bueno, cuando uno analiza una máquina hidráulica, siempre debe verificar cuál es la menor presión que hay en el sistema. ¿Sí? Ojo, ¿qué tipo de presión es? ¿Manométrica o absoluta? Manométrica, ¿no? Manométrica, porque las absolutas no son negativas. Supongamos que aquí estamos a 100 kilopascales. ¿Vale? Entonces vamos a hacer un ejercicio para complementar esto. Pásenme, mejor dicho, determinemos ahora la presión en un punto nuevo. Vamos a llamar esto el punto 5. Entonces, ¿cuánto sería P sub 5 sobre gamma? ¿Qué creen ustedes? O bueno, hallemos el H5 entonces, para hacerlo paso a paso. Entonces, hagámoslo así. P sub 5 sobre gamma más B sub 5 al cuadrado sobre 2G más Z5 es igual a ¿cuánto? ¿A 10? Sigue siendo 8. 8. Sigue siendo 8. No me aparezca energía de ningún lado. ¿Cuánto es Z5? 10. 10. ¿Cuánto es esto? 3. 3. O sea que esto ¿cuánto debe ser? Menos 5. Menos 5. O sea que P5 sobre gamma es igual a menos 5, que es este mismo valor que está acá, solo que negativo. O sea que P5 sería ¿cuánto? ¿Cierto que sí? Sí, señor. Bueno. 100
kilopascales, si no estoy mal, son 14,7 PSI. ¿Sí o qué? ¿Cuánto me da eso en kilopascales? ¿Cuánto me da eso en kilopascales? $14.73. Menos 14 puntos, ¿seguro? 100 por 2.1. Sí, da eso. ¿Sí? Bueno, esto recuerden que es una presión manométrica. ¿Absoluta cuánto sería? La presión 5 absoluta. Recuerden que yo les la representaba de esta manera. ¿Cuánto me daría eso? Absoluta. Ya la atmosférica más Me lo que me daría da, ¿no? 85,37 kilopascales. 27, profe. 27, sí. Entonces, mire, para tener en cuenta, más adelante o si en algún momento se lo encuentran, de pronto cuando veamos pérdidas, metemos el término nuevamente para recordarlo. Si en un sistema hidráulico la presión llega, porque depende de la temperatura, llega a ser, ¿cuánto dijimos que era? Aquí, esta. ¿Cuánto era? 3,17 kilopascales. 3,17. 3,17, sí. 3,17. Recuerden, ustedes están viendo termo. La presión termodinámica, ¿sí? O la que vemos allá en termo, son presiones absolutas. ¿Listo? Es decir, si en algún momento de un sistema hidráulico la presión llega a alcanzar la presión de saturación, se me produce el fenómeno de cavitación, que es presión de vapor, es decir, el agua hierve a 25 grados. ¿Eso alcanza a ocurrir en este punto o no alcanza a ocurrir? Si está a una temperatura de 25 grados, sí. No, no, porque aquí solo disminuyó hasta 85,27. Tiene que bajar hasta 3,17 kilopascales para que el agua hierva. Es decir, si ese tubo sube lo suficiente, ¿sí? Va a haber un punto donde se me puede producir esto, ¿vale? Para tenerlo en cuenta. Si le llegan a preguntar, ¿cavita o no cavita? Esto es algo indeseado. Yo nunca quiero que esto ocurra en una tubería o en una bomba, ¿ok? ¿Listo? ¿Queda claro, muchachos? ¿Por qué no se quiere eso, profesor? ¿Qué implica? ¿Qué implica? Que en el diseño de mis dispositivos, ¿sí? Yo debo tener en cuenta hasta qué punto, ¿sí? Puedo tener, por ejemplo, la altura de una manguera, ¿sí? O una altura de succión en una bomba. Si yo coloco, por ejemplo, yo coloco una bomba a aspirar de un tanque, ¿sí? Yo meto una bomba acá, yo no la puedo subir demasiado, porque si la subo mucho se me produce cavitación, ¿sí? O si estrangulo mucho el flujo en un sistema de tubería. Si yo restringo mucho, bajo mucho la presión y eso empieza a sonar horrible. De hecho, en las tuberías, ustedes, por ejemplo, en el laboratorio, si han tenido algún laboratorio, de pronto no, más adelante, cuando yo empiezo a regular mucho, o sea, es decir, cierro mucho una llave, inclusive en las llaves de, por ejemplo, el lavadero, entonces empiezan a cerrar, no sé si han escuchado, empieza a sonar, a chillar muchísimo, ¿sí? Es porque se me está produciendo la cavitación. Ahí hay un punto donde hay un límite y eso es indeseado. Yo nunca quiero que eso ocurra en un sistema hidráulico porque me puede dañar los componentes. ¿Listo? Eso lo van a profundizar allá en sistemas de transporte y aprovechamiento de fluidos, se supone. ¿Listo? Eso que usted dice que no se alcanza a evaporar es porque está a 100 grados. No. Yo lo que les digo es, supongamos que a mí el ejercicio me había dicho que era agua a 25 grados.
¿sí? El punto de menor presión es el punto de mayor altura, porque yo sé que a medida que aumenta la profundidad, ¿sí? Aumenta la presión. A medida que subo, la presión disminuye. El punto mínimo de presión en todo este sistema es menos 14.73 kilopascales manométrico o 85.27 kilopascales. ¿Sí? Si la presión, no sé, si este tubo fuera mucho más grande, sí, perdón, mucho más alto, pues a medida que subo más, la presión disminuye. Yo debo tratar en un sistema hidráulico que nunca la presión sobrepase la presión de saturación a la temperatura a la que estoy trabajando. Si esto fuera agua a 100 grados, bueno, no nos vayamos tan exagerados. Si fuera agua, vámonos a algo más cercano. Supongamos que esto es agua a 80 grados. A 80 grados, ¿cuánto es la presión de saturación? Según esto que está aquí. $47.30. 47. Ahí todavía no ha ocurrido nada, ¿cierto? A 95, ¿cuánto es? 84.5. 84.55. Entonces, mire, hagamos este ejemplo. A 95 grados es 84.55, no, ni siquiera alcanzó, es decir, yo puedo calentar esto a 90 grados y en ese punto todavía no hierve. ¿Sí? Recuerden que para hervir agua, Juan, porfa. Recuerden, para hervir agua no solo se puede hervir calentando, también puede ser... Profe, se le está escuchando entrecortado. Aló. Esperen, regáleme un segundo. ¿No se escucha bien? Aló, ¿ahí me escuchan bien? Yo lo escucho profe, bien. ¿se escucha bien? Sí. Bueno, recuerden que para hervir agua, ¿sí? O para evaporar agua, la única forma no es calentando. La otra forma es disminuyendo la presión. ¿Ok? ¿Sí está claro? Bueno, más Profe, adelante. otra pregunta. Señor. Lo que pasa en las tuberías subterráneas cuando se congela, ¿también es por lo mismo? No, pues cuando se congela es por temas de... Lo que pasa es que la temperatura de congelación también depende de la presión. ¿Sí? Igualito que es. Ustedes allá en Termo vieron este diagrama. Este es el diagrama de saturación para una presión atmosférica y para una presión atmosférica por aquí aparece la temperatura de congelación. ¿Sí o qué? ¿Cuánto es la temperatura de congelación acá? Para una presión 0 grados. Pues aproximadamente 101. 0,1 grados. ¿Sí? 0,01 grados es la temperatura de congelación a una presión atmosférica. ¿Sí? Pero si la presión es menor, ¿sí? Esa temperatura de congelación baja. Si la presión es mayor, ¿sí? Esa temperatura de congelación aumenta. Es decir, a mí puede que se me congele el agua no a 0,01 grados, sino a 5 grados o a 10 grados, pero la presión tiene que ser muy grande. ¿Ok? Sí, esto lo están viendo en Termo, ¿cierto? Sí, señor. Sí queda claro, pues para responder la pregunta que me hace. Sí, señor. Bueno, Profe. señor. Profe, una pregunta, ¿por qué el punto 2 no se tomó como punto de estancamiento? El punto 2, señor. porque Sí, el punto señor. de estancamiento es donde la velocidad es 0. Es un tubo muy pequeño donde el flujo se estanca, se queda quieto. Aquí no ocurre eso. Aquí haga de cuenta que esto es una manguera donde usted chupa para sacar este fluido. ¿Sí? Ok, pero digamos el ejercicio me debe como tal que decir que ese es un punto de estancamiento para yo poder asumirlo. Sí, tiene que darle un manómetro que esté midiendo el estancamiento, porque para que haya estancamiento, pues debe estar cerrado el tubo también o abierto aquí, pero estático. Ok. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, muchachos, para efectos de tiempo ya vamos a dejar hasta ahí y vamos a mirar lo del examen. Que yo sé que tienen dudas. Profe, antes de terminar, una pregunta curiosa.
Señor. Pues, normalmente hervir el agua se utiliza pues para matar microorganismos y todo eso en el caso de que uno la vaya a tomar. Sí. Pero si el agua hierve, por ejemplo, a 25 grados, eso no funcionaría, ¿cierto? No, Por no más que el agua funciona. hierva, No funciona porque los no, microorganismos se supone que no mueren. alcanzaría la temperatura. Exacto. Los microorganismos mueren no por el efecto de ebullición o de que hierve, sino por el efecto de la temperatura. ¿Sí? Y depende del microorganismo. ¿Sí? Hay unos microorganismos que pasa todo lo contrario. Hay unos que se mueren si usted les baja, los congela. ¿Sí? O sea, no es por efecto de que hierve, sino por efecto de la temperatura. Normalmente los microorganismos, pues, no sé, algún tipo de bacteria presentes por ejemplo, en el agua, que puedan ser, digamos, nocivas para la salud, mueren por ahí a temperaturas de unos 85 grados, 90 grados. Entonces, pues a menos de que usted esté en el Everest, sí, y la hierba a 50 y pico, pues no la mata. Sí, pero pues, sí, o sea, no es el efecto del fenómeno de hervir, sino es la temperatura realmente lo que la mata. ¿Vale? Listo, profe. Bueno. Para responderles la duda, ¿sí? Del examen, que yo sé que a muchos les surgió, voy a tratar de hacerlo aquí de dos formas. Entonces, yo tengo mi compuerta, ¿sí? Yo tengo mi compuerta aquí, ¿cierto? Yo tengo mi compuerta acá, ¿listo? Y tengo mi fluido haciendo efecto de esta manera. Básicamente, esto es lo que ustedes tenían allá, ¿cierto? ¿Sí o qué? Sí, señor. Entonces, la fuerza resultante, de eso no hay duda porque esa era la demostración. La fuerza, si yo cojo el perfil de presión y lo multiplico por el de área, yo sé que la fuerza resultante siempre es la presión en el centroide, es decir, la presión acá, por el área. Eso está clarísimo. ¿Listo? Pero esa presión en el centroide es la presión, ¿sí?, de este perfil que yo estoy señalando aquí. ¿Listo? Que como yo trataba de explicarles, lo que yo les decía es, coja este triangulito, ¿sí?, colóquelo aquí y básicamente voy a tener esto que es el P en el centroide, ¿sí?, la presión en la mitad por toda el área de la compuerta, ¿cierto? La fuerza resultante es la presión por el área. Pero el problema está en la ubicación. Usted podría haberlo hecho de esta manera, pero aquí la ubicación, ojo, aquí la ubicación no es un tercio. O sea, aquí esta fuerza donde yo la ubico no es un tercio. ¿Por qué no es un tercio? Porque es un tercio cuando el perfil es como sobre la compuerta. O sea, si el perfil hubiera sido desde aquí así, ¿sí?, era un tercio aquí. Un tercio, ¿sí? Yo sé que digamos, el pivote estaba aquí en la mitad. Sí, era la presión en ese punto por un tercio, ¿vale? Pero como esto es un trapecio, la ubicación no es un tercio. Hay que hacer, ustedes saben que el I del centro de presión es igual al Y sub C, que es 10, esto era 10, más el IXX con respecto al centroide, el Y de C más, ¿cómo era? El otro término, ¿cómo era? Bueno, no me acuerdo. Pero, era por el área, profe. Y sub C por el área.
¿Sí? ¿Era así o había algo más? No, sí, era así, profe. Bueno, listo. ¿Qué es lo que yo hice? Yo lo que hice es, ojo, este perfil que yo tengo acá, ¿sí? Este perfil yo lo dividí en dos. Yo lo dividí en dos. Es decir, yo dije, tengo un perfil aquí así, ¿vale? Que si yo le saco la resultante a ese perfil, ¿dónde va ubicada? En la mitad. En la mitad. ¿Me hace momento? No me hace momento. No. Más otro perfilito, pero este perfilito no es este, es uno que le sumo. O sea, este más este me da este que está aquí. ¿Cierto? ¿Sí o qué? Y este sí va ubicado acá. Este sí va ubicado aquí en un tercio. Ustedes lo pueden hacer así, o sea, decir que esto es gamma por 9 sobre 2, pero no va a ir ubicado ahí. ¿Dónde va a ir ubicado? Va a ir ubicado por aquí más arribita. ¿Lo podían hacer? Sí, pero yo no lo hice así. Tenían que haber hallado esta altura, donde era el centro de presión. ¿Sí me explico o no me explico cómo lo hice yo? Pues yo lo hallé y me daba como que eso era 10,087. Ah, el bueno, centro de pues si a presión. usted le da 0,87, esta fuerza por esta le tiene que dar exactamente el mismo momento que a mí me dio. Tiene que dar lo mismo. O sea, se hizo gamma por 10, ¿cierto? Sobre 2 por el área. ¿Cuánto es el área? Esta compuerta que es ¿cuánto? 1 1 por 3. por la profundidad, ¿cierto? Esta es la fuerza resultante. Eso me daba 9.810, bueno, no sé cuánto le dio. ¿Cuánto le daba? A ver, yo tengo aquí la calculadora. 9.810 por 30 dividido entre 2. A usted esa fuerza le daba 147.150. Pero su momento de esa fuerza resultante era 147.050 por 0.087 según lo que usted hizo. ¿Sí? 12.800. Profe, ¿sabe cuál era el problema, profe? ¿Cuál? Que digamos, yo no tuve, o sea, hice bien ahí, pero no tuve en consideración, me comí el 2. Ah, no, sabe. El profesor, yo también tenía esa duda porque yo tampoco lo puse ahí porque va el 2. Señor, no le entiendo. Que yo también me comí ese 2 y ahorita estoy viendo y no veo por qué lo dividí entre 2. ¿Por qué lo divide entre 2? Porque es la presión en la mitad, ¿sí? La presión aquí, la presión en el centroide de la compuerta. ¿Cuánto es la presión en el centroide de la compuerta? Ah, no, perdón, no es por 10. Sí, Mentira, sí, aquí no es sobre 2. Y profe, ese 2 No, de donde yo sobre tampoco 2. veo. No, perdón. Ahí no es sobre 2 porque no es, o sea, es sobre 2, pero aquí en el mío. ¿Sí? En el mío es gamma por 1 sobre 2. O gamma por 0,5. En el mío, ¿cierto? Gamma por 1 sobre 2 por 1 sobre 3. ¿Sí? En el de ustedes sí era gamma por 10 porque el 10 ya daba en la mitad. ¿Cierto? Gamma por 10 por 1 por 3. Sí, esa sería la fuerza, el doble de esto. Pero la distancia de momento tiene que ser muy pequeñita. ¿Cómo así me perdí? A ver. No, mentira, ya, sí, ya la capté. Es la presión en el centroide. ¿Cuánto es el centroide aquí, de esta placa? 10, porque de aquí hasta allá hay ¿cuánto? 10, ¿cierto?
¿Sí o qué? Gamma por 10 por el área que es 1 por 3. Pero hay que buscar es el centro de presión. El centro de presión de esta, ¿vale? Que básicamente lo que hay que encontrar es dónde el momento por este lado me da igual al momento, donde el momento efectuado por este lado me da el momento efectuado por este lado. Como aquí hay una mayor distribución, pues me va a dar una distancia por aquí un poco más corrido que dependía de esta ecuación. ¿Sí o qué? Pero ojo, ahí hay que tener en cuenta, ¿sí? Ejes paralelos y todo el cuento. ¿Sí me entienden lo que yo hice? Si quieren les hago la solución por este lado. Sí, profe, ya, o sea, digamos, usted lo planteó fue por el otro lado, agregándole el triángulo, mientras que uno lo podía tomar así como desciendo el trapecio, pero entonces tenía uno que calcularlo el centro de presión, ¿sí? O claro, sea, pero hay que meterle el teorema de Steiner de ejes paralelos, que era lo que yo les decía que, pues, para efectos de simplificar era buscar el triángulo. Ya, digamos, ahí en ese caso, si yo le metí, o sea, la fuerza resultante entonces sí sería 294.000. La fuerza sí, la fuerza sí. La ubicación probablemente fue lo que le quedó mal. Sí, creo que sí. Ahí, ¿Quieren? sí. Yo les hago la solución dándoles el centro de presión por el otro lado para que lo comparen. ¿Vale? ¿Sí me entienden cómo era el análisis real? Sí, profe, ahora sí lo entiendo. Sí. Era lo que yo les decía. Yo sé en dónde, y de hecho cuando vi, o sea, después de que los puse yo dije, por aquí se van a enredar. ¿Sí? Y por eso les dije el lunes que les subí la solución, que usted creo que fue el que me escribió, yo le dije, yo sé usted cuál es la duda que tiene, ¿sí? Y la duda realmente está en el centro de presión, que como los ejercicios que hacíamos, el nivel daba triángulo a la compuerta, pues nos acostumbramos al un tercio, un tercio, un tercio, ¿sí? Pero en este caso era el trapecio, ¿sí? Yo lo calculé, como le digo, pero, y de hecho lo ubiqué bien. Es que el problema era que al hallar esto, el Y, o sea, de la cadena, no me acuerdo cuánto me estaba dando y yo decía, no puede ser. Bueno, ¿alguien lo hizo? Es mi pregunta. Sí, profe. ¿Como yo lo hice? ¿Cómo sí? O sea, ¿alguien lo hizo como yo o sea, les dio la misma respuesta que a mí? No, como una pequeña diferencia. No, Pero sí le dio, bueno. Bueno, ¿quién más lo hizo? Pues déjenme, yo termino de revisar y luego miramos ahí. ¿Listo? Una pregunta. Señor. Es que usted había dicho que, bueno, tenía pensado lo de este parcial hacerlo antes de vacaciones, o sea, al final, ¿sí lo va a hacer o no? Pues yo espero la otra semana hacer ejercicios. Pues les iba a hacer una propuesta el martes, el lunes con ustedes. Y les coloco el examen, si quiere, el sábado, un día ahí X para que ustedes lo hagan, unos 2 ejercicios, pero esto va a ser solo medio examen. Lo que pasa es que no quiero que se me quede para el otro año nuevamente retomar y hacer ejercicios. Solo va a ser aplicación de la ecuación de Bernoulli, o sea, lo que empezamos a ver hoy. ¿Solo es de eso, profe? El examen le faltaría la otra mitad, que es, o hacemos 4 exámenes, mejor dicho, hagamos 4 exámenes. Hagamos. Ya hicimos hidrostática, aquí hacemos cinemática y Bernoulli, ¿sí? Y el próximo le metemos cantidad de movimiento, que es conservación, la otra ecuación de conservación, cantidad de movimiento. ¿Vale? Hacemos un tercer examen de cantidad de movimiento después, o sea, terminemos Bernoulli este año para dejar como casi media nota lista. ¿Listo? Y el examen de Bernoulli es fácil. Metemos cantidad de movimiento, tercer examen y un poquito de análisis dimensional y dejamos el último solo de pérdidas. Como quieran. O sea, si quieren, evaluamos, hacemos 4 exámenes o si quieren, hacemos solo 3.
Pues déjenos pensarlo y pues nosotros Bueno, lo el decimos. lunes lo discutimos entonces. ¿Listo? Listo, profe. Listo, Profe, profe. ¿se puede definir eso después de saber la nota del segundo? La nota, ¿cómo así después? No, porque ¿cómo vamos a hacer eso? No. Para más tiempo. Profe, pero al hacer los cuatro, entonces todos valdrían igual o el segundo y el tercero Sí, serían todos como igual, una sola todos nota. igual. No, todos igual, todos igual. Entonces, y los cuatro. Sí, profe, Sí, mejor es como buena los cuatro. idea. Bueno, el lunes hablamos. ¿Listo? Listo, profe. Listo, profesor. Bueno, muchachos. Chao, pues. Vemos. Hasta luego.